Bueno, el comienzo directo a Nicaragua para decirle bienvenido a Juan Diego Barberena. Juan Diego es abogado, es directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco y es un hombre muy valiente, porque las cosas están que arden en Nicaragua y en estos últimos días otra vez una nueva arremetida contra la Iglesia Católica, incluyendo congelarles las cuentas bancarias. Cuentas bancarias que en general se utilizan para ayudar a los que tienen menos, para financiar cosas que permitan sustentar la vida de personas que, por cierto, han sido castigadas por el destrozo que ha hecho en ese país la dictadura. Juan Diego, bienvenido, gracias por acompañarme. Muchas gracias a vos por la oportunidad nuevamente para seguir hablando de la situación de Nicaragua. ¿Por qué este ensañamiento? ¿A qué lo atribuyen? Bueno, la Iglesia Católica en Nicaragua no se ha callado, a pesar de la persecución en contra de los religiosos, en contra de los sacerdotes, a pesar de el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez y el destierro de más de 15 sacerdotes, ¿verdad? La Iglesia Católica sigue estando a la par del pueblo nicaragüense, sigue estando a la par de la verdad, de la justicia, de la reparación y la no repetición. Lo que pretende la dictadura ahora con estos actos es aniquilar a la Iglesia Católica en Nicaragua y que no tenga ningún tipo de capacidad de ser ese espacio en donde la feligresía nicaragüense y donde el pueblo nicaragüense que resiste a la dictadura de Ortega Murillo, pues resista a la tiranía por medio del ejercicio libre de la profesión de fe. O sea, este ensañamiento responde a una política de aniquilamiento de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua. Una cosa que a mí por lo menos me impresiona mucho, yo me imagino que eras muy pequeño en aquel momento, o tal vez no estoy seguro, tal vez no habías nacido, pero en los 80s hubo una persecución muy grande de parte del Frente Sandinista y las turbas apedreaban gente que iba a una misa, hostigaban sacerdotes. Recuerdo un episodio en el que estuvieron montando algo que llevó a un escándalo con un sacerdote al que le quitaron la ropa gente del Ministerio del Interior y entonces después lo filmaron en la calle como si hubiera estado en alguna cosa inapropiada con una dama que resultó ser cómplice del régimen. Es como se repite, si se quiere, un ciclo. Ahora, con la fuerza que tiene el catolicismo en Nicaragua, ¿no es en la práctica hacerle, vamos a decir, revolver algo que le puede estallar en la cara al régimen? Totalmente, no es solamente que les puede estallar en la cara al régimen porque a la gente le está tocando algo sagrado, que es su fe, su derecho a creer en Dios y de profesar libremente su fe. Pero además acá la dictadura está demostrando que está manifestándose en contra de los más desposeídos y los más desprotegidos de la sociedad nicaragüense. La Iglesia Católica tiene colegios, tiene universidades, ¿verdad?, a través de las cuales se permiten que jóvenes, ¿verdad?, de escasos recursos puedan acceder al derecho de la educación. Con el congelamiento de sus cuentas bancarias, pues en este momento esos colegios están cerrando, esas universidades también están cerrando. Pero además la dictadura se está arriesgando a que la misma gente que todavía es parte de la administración pública, los empleados públicos y algunos simpatizantes del mismo Frente Sandinista, pues aumenten ese descontento interno, esas contradicciones internas dentro de la misma estructura de la dictadura, porque hay gente que también cree, hay gente que también ejerce su derecho a profesar libremente la fe, hay gente que también tiene a estos niños matriculados en escuelas católicas y tiene a sus hijos ya adolescentes en universidades de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, esto evidencia que la dictadura también está en contra de los sectores más marginados de la sociedad nicaragüense y que estamos ante una dictadura que lo que pretende es, aniquilar, como yo decía, la Iglesia Católica en Nicaragua, pero además de eso, aumentar su control totalitario de todos los espacios políticos y sociales también. Muchos dicen que todavía más fuerte que lo que piensa Daniel Ortega en términos de la religión católica es lo que siente su esposa, Rosario Murillo. ¿Hay algo de cierto en eso? Sí, pero más allá del odio, del lenguaje de odio, de las políticas de odio en contra de la Iglesia Católica de Daniel Ortega, Rosario Murillo tiene un discurso que amalgama
el amor a Dios, el amor al prójimo, pero al mismo tiempo el odio hacia los nicaragüenses, el odio hacia los religiosos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero yo quisiera también decirte de que en este momento las contradicciones internas también están aumentando dentro de la misma dictadura. Hoy se dio a conocer una noticia de que el general en retiro, Omar Hales Leven, ex vicepresidente de Daniel Ortega en su segundo periodo, ¿verdad? Fue separado del cargo que ostentaba como asesor de la presidencia de la República porque ha tenido grandes diferencias con Rosario Murillo y en este momento también hay una fisura dentro de la misma dictadura que podría tener efectos en el ejército, que es un poder fáctico, pero que además tiene muchísimas utilidades económicas que preservar y que en algún momento debe tomar una posición en contra de la dictadura. Es decir, el ataque a la Iglesia Católica, las contradicciones internas, la presión internacional y lo que podamos hacer los opositores son todos esos factores que en algún momento tienen que confluir, ¿verdad?, para que desemboquen en una salida de la dictadura del poder y que podamos construir una Nicaragua más justa, democrática y en libertad y con justicia. Como sistema, no deja de ser curioso cómo se repite la historia en estas, vamos a decir, oligarquías que juegan con una camiseta de socialismo y en la práctica buscan enriquecerse, y cómo las cúpulas de las Fuerzas Armadas, Nicaragua, Cuba, Venezuela, y la lista sigue en otras regiones del mundo, son en realidad los que terminan siendo los verdaderos beneficiados, y por más que lo disfracen con inventos en congresos comprados, etcétera, etcétera, no deja de ser, cambiándole algunas palabras, exactamente lo mismo que critican ellos todos los santos días en términos de corrupción o que del imperialismo, porque lo que hay en Nicaragua, por ejemplo, es una forma de imperio. Totalmente, pero además lo que hay en Nicaragua en este momento es una neooligarquía que se formó en el poder alrededor de la familia Ortega Murillo, a través de los grupos empresariales y corporativos que tiene la familia Ortega Murillo y una camarilla de delincuentes que han cooptado y capturado el Estado para delinquir, para enriquecerse ilícitamente y para cometer crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Entonces hay una élite política que se convirtió también en una élite económica que han capturado el Estado junto con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y que, bueno, ellos pretenden manejar el país precisamente para esos intereses políticos y esos intereses económicos. Precisamente Ortega actúa así, porque sabe que fuera del poder va a tener que rendir cuentas, él y su familia, por el desangre del erario público, sin lugar a dudas, pero también va a tener que rendir cuentas Daniel Ortega y su familia por los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Y por eso Ortega se aferra a consolidar en un régimen totalitario, un sistema de partido único. Por eso persigue a la Iglesia Católica, porque es la única forma en la que Ortega puede sostenerse en el poder y en la que en la semántica absurda de la dictadura Ortega Murillo es la única manera que puede quedar indemne y protegerse ante los tendenciales procesos de rendición de cuentas que más temprano que tarde en Nicaragua van a realizarse, porque, bueno, si hay un país que es un ejemplo de luchar en contra de las dictaduras y es un ejemplo además de que no hay dictadura que dure 100 años ni pueblo que la resista, es Nicaragua. Caballero, si me permite, termino esta conversación con una personal. ¿Tienes miedo en algún momento, y si lo tienes, cómo lo controlas? Porque seguro que a muchos de los que están en el régimen no les gusta nada las cosas que dices. Bueno, temor siempre hay. Yo sería mentiroso si te digo de que no hay temor, pero yo creo que el temor es controlado con las convicciones y con los ideales de que podemos construir una mejor Nicaragua. Yo tengo 27 años y hubo otras generaciones que lucharon para que yo no viviera lo que ellos vivieron. O sea, ahora yo creo que a mí me toca, sin quererlo, porque atípicamente así ha sido, me toca luchar y aportar para construir una sociedad en la que las próximas generaciones pues no vivan lo que yo vivo, vivan en una sociedad democrática, una sociedad libre, una sociedad inclusiva y una sociedad con justicia social y con igualdad. Mi profundo respeto, un abrazo a la distancia. Muchas gracias a vos, un abrazo.
Allí está Juan Diego Barberena, directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco desde la capital nicaragüense. Me voy a otro capítulo vinculado a una dictadura, en este caso la venezolana, y lo que ha pasado en los últimos días, cuando empezaron los abrazos y los besos a la distancia de Lula a Maduro. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió el lunes con honores en Brasilia a su par venezolano Nicolás Maduro y juntos anunciaron el inicio de una nueva época en la relación entre sus países y a nivel regional. Venezuela siempre ha sido un socio excepcional para Brasil, pero debido a contingencias y errores políticos, el presidente Maduro no vino a Brasil durante 8 años y Brasil estuvo sin Venezuela durante mucho tiempo. Nosotros en todos estos foros, en todas estas reuniones, llevamos la verdad de nuestro país, la realidad, y siempre estamos prestos al diálogo. Lula, que regresó al poder en enero para un tercer mandato, retomó los lazos diplomáticos con el gobierno de Maduro, que había sido desconocido por el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro. Brasil y Venezuela rompieron relaciones en 2019, cuando el gobierno de Jair Bolsonaro reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente encargado. Maduro, en el poder desde 2013, culpa a los bloqueos internacionales de la crisis económica que vive su país. La oposición denuncia fraude en las presidenciales de 2018 y falta de garantías para participar en los comicios del próximo año. Como ha ocurrido en el pasado con otros presidentes de Uruguay, el actual, Luis Lacalle Pou, ha dejado claro lo que piensa de esto que está ocurriendo. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela. Es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar. Y le voy a decir por qué, presidente, tengo la posibilidad de opinar acá. Porque el punto 2 de la declaración que se está negociando habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Entonces, si este punto 2 no hubiera existido, yo no tenía por qué opinar de este tema. Pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho, estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y obviamente, cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición, que creo que es una, en la Real Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia. Ahí tiene, como decimos en Uruguay, ¡tomá! Y aquí está el inefable Nicolás Maduro. Seremos juzgados, presidente Lacalle, por la historia, por las acciones, por los resultados y por la verdad. Estoy de acuerdo con usted. Esperemos el juicio de esa historia, más allá de las narrativas, como decía ayer Lula, de las narrativas que se han impuesto sobre Venezuela con el poder más brutal que jamás se haya ejercido contra un país. Trump metió los misiles más brutales que el ataque a Ucrania, 900 medidas y sanciones contra toda la economía, contra todo lo que se movía en Venezuela. Bueno, primero, ningún misil fue lanzado contra Venezuela, que quede claro, eso es un disparate de marca mayor, y si él quiso jugar como si fuera una metáfora, no le quedó muy bien. Pero lo que sí tiene razón es que nunca parece haber habido un poder tan brutal contra el pueblo venezolano, y es el que ejerce él. Esa es la realidad. Es la dictadura que ha generado el destrozo mayor en el hemisferio, la emigración más inmensa en la historia de esta región del mundo y compitiendo con cualquier otro país del planeta también.
Esa es la realidad. Y como no quiero que le quede la última palabra a Nicolás Maduro, aquí va alguien que en todo caso no es sospechoso de querer al imperialismo, como le han dicho en algunas ocasiones a los presidentes uruguayos que respetan la democracia. Este es el titular del gobierno chileno, el izquierdista Gabriel Boric. No puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Del lado moderado de la derecha, del lado moderado de la izquierda. Ahí llegan esos comentarios sobre la barbaridad que pretende hacer creer el presidente de Brasil sobre el dictador de Venezuela y los resultados de esa dictadura. Vamos a un paréntesis al volver a Ucrania con unas cuantas novedades, incluyendo que hay muchos rusos en territorio ruso que están pensando hacer las maletas porque comienzan a llover más seguido las bombas.